Hola, buenas tardes, Luis. Sí. Bueno. Bueno, esperemos un minutito y arrancamos. Bueno, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí. Bueno, bárbaro. Bueno, en la clase de hoy vamos a ver la parte de análisis. Eh, Vieron que esta materia se llama exposición y análisis. Estados contables, exposición y análisis. Esta es la parte del análisis. En realidad se da en una sola clase. eh, Debería llevar más tiempo para dar, es algo bastante interesante de ver, de saber. Yo no sé si en alguna otra materia también vuelven sobre el tema, eh, no lo creo, no sé, conozco bien cuál es el ciclo que les queda. En auditoría seguro que no. Este, Contabilidades queda auditoría y contabilidad gerencial. Claro, a lo mejor en gerencial. Yo en su momento en la facultad, cuando estudié, lo vi en contabilidad gerencial, al tema, análisis de estados contables. Acá lo suman, en el plan de estudio lo están sumando eh, a estados contables, a la materia de estados contables. Bueno, eh, tengo armado unas filminas y tengo armado un Excel con un trabajito práctico simple. Creo que hay el material de práctica, hay el ejercicio del TP30, me parece que es, o uno por ahí, que tienen una serie de ejercitación sobre análisis eh, de balance, análisis de estados contables. Yo lo voy a compartir una filmina como para ir desarrollando el tema. A ver si logro que se pueda ver de entrada. Eh, Aguarden un instante. Luis, en el grupo que Sí, tenemos de WhatsApp, ahí las chicas preguntaron hoy temprano, o algunas chicas que no se podían unir, cómo iba a ser el tema del totalizador, si se podían totalizar los dos. sí, el totalizador se puede totalizar los dos parciales. Lo que nosotros le estamos pidiendo es que por lo menos hayan estado en algún parcial, que les haya ido mal en algún parcial, porque si no, no se presentaron nunca a rendir, ni estuvieron cursando, y de repente van y rinden el totalizador nada más, no serviría. ¿Eh? Pero sí, se recuperan los dos. ¿Mm? Bueno, Se les recupera, transmito eso y que sí o sí claro, tienen que haber estado o en parcial o totalizador, que les haya ido sí, mal, pero tienen que haber estado el presente. claro, tienen que tener alguna asistencia a alguno de los parciales. ¿Mm? Bueno, perfecto. Es como siempre, el que aplazó el primero y aprobó el segundo, recupera el primero. Eh, es decir, se recupera el parcial que no se aprobó, y si no se aprobó ninguno de los dos, se recuperan los dos. ¿Eh? Es decir, que va a haber tres exámenes diferentes. Uno para los que recuperan el primero, otros para los que recuperan el segundo y otros para los que recuperan el total. Lo importante es que por lo menos hayan asistido a alguno de los exámenes. ¿Mm?
si no se transforma en una materia libre prácticamente. Igual siempre se exige la presencialidad, pero bueno, en este caso es imposible medirla. ¿Mm? Este, así que algunos de los exámenes deberían estar. Y hoy a la tarde subo las notas, ya lo tengo ahí medio cargado, las notas del recuperatorio. Bueno, a ver si puedo compartirles. Avísenme si se logra ver Sí, la sí, gemina. Luisa, se ve. Bueno, también tuve suerte. Hoy que la última clase le enganché de entrada. Bueno, ahí se ve mejor. Sí, Bueno, bárbaro. Entonces, el tema de hoy es análisis de estados contables. ¿Qué objetivo se persigue al analizar los estados contables? Desde ya que se trabaja con el material que elaboramos en la exposición. Cuando, digamos, hacemos los balances, para hacer el análisis, trabajamos con información que surge de los estados contables. Por eso primero se elaboran, se preparan y después se analizan. ¿Quiénes lo analizan? Y los usuarios de los estados contables. ¿Eh? Generalmente, eh, por ejemplo, los bancos acostumbran a realizar este tipo de análisis. Eh, por ejemplo, ya los bancos para poder ofrecer o aprobar alguna asistencia crediticia, ¿no? En realidad se mira de esa información que se prepara, se miran diferentes aspectos. Generalmente el banco va a analizar si la empresa tiene capacidad de pago. Es decir, si esto que yo le estoy prestando me lo va a poder pagar en el tiempo, este, en el tiempo que está previsto para la devolución, en función de la estructura que tiene, su situación financiera o su solvencia, y también se suele analizar para hacer comparaciones con actividades de la competencia. ¿eh? Generalmente los balances son públicos, los que realmente son públicos son los balances de aquellas empresas que cotizan en bolsa, donde tienen la obligación de enviar los balances a la bolsa y donde se hacen públicos. En las empresas privadas que no cotizan en bolsa es difícil conseguir un balance. Generalmente lo piden los grandes proveedores, piden los balances de las empresas, es decir, las empresas proveedoras de tamaño piden los balances de las empresas. ¿Por qué? Porque el proveedor a veces financia la compra de la mercadería. Generalmente está relacionado con la parte financiera. El objetivo es entonces brindar información para tomar decisiones económicas. ¿Y qué tipo de información? Sobre el patrimonio, sobre la evolución económica y sobre la situación financiera. Si es para prestar dinero, va a ser el análisis sobre la situación financiera y la situación económica. Ahora vamos a ver que este tipo de análisis están relacionados entre sí. También sobre la situación patrimonial. Ustedes acuérdense que cuando nosotros confeccionamos los estados contables, por ejemplo, en la situación patrimonial, ¿qué hacemos? Separamos los distintos rubros en corrientes y no corrientes, ¿no? Que eso está relacionado con la actividad financiera. ¿Mm? Los activos corrientes son aquellos que se van a transformar en efectivo en el término de un año a partir del cierre. Los no corrientes son los que van a demorar más de esa fecha para transformarse en efectivo. Y lo mismo pasa con los pasivos, lo que hay que cancelar dentro del año siguiente al cierre, los corrientes, los no corrientes son con posterioridad a ese año. Y dentro de cada uno de estos rubros, por ejemplo, en el caso de los activos corrientes, comenzamos exponiendo caja y banco, el rubro caja y banco, que es el
el que está relacionado con la tenencia de efectivo. Y de ahí hacia abajo, inversiones corrientes, créditos, bienes de cambio. En el caso de los bienes de cambio, para transformarse en efectivo, bueno, hay que venderlos, ¿no? Este, entonces, fíjense que en el orden en que se exponen los rubros, está relacionado con la relación que tiene ese rubro con el efectivo o la transformación en efectivo, en el corto o en el largo plazo. La información dirigida a quienes toman decisiones, ya sea de uso interno o externo, los de uso interno son para gestionar cómo estamos este año en función del año pasado o en función de hace 2 años atrás. Mantenemos la misma estructura patrimonial, se mantiene la misma relación entre los diferentes rubros de activos corrientes, no corrientes, pasivos, pasivos corrientes, no corrientes. Ustedes dirán, bueno, pero eso va a ir variando en función de las decisiones que se toman. Sí, eh, eh, muchas empresas tienen un estado de solvencia importante. En solvencia me refiero que tienen mucho activo corriente, por ejemplo, y no tienen pasivo corriente. Es decir, tienen muy poco pasivo corriente. Todas sus deudas vencen en el largo plazo. O bien directamente el pasivo es muy bajo. Es todo patrimonio neto. Ustedes dirán, bueno, qué bárbaro, a ese hay que prestarle plata porque es todo activo. Pero bueno, hay que ver primero si todo ese activo es activo corriente o no corriente, porque si es activo o no corriente está inmovilizado, con lo cual si no tiene efectivo o no tiene bienes a transformar en efectivo no va a poder cancelar el préstamo que le damos. Y además suele suceder que uno, si por una cuestión de seguridad no está tomando deuda, no toma deuda, muchas veces el hecho de no tomar deuda genera que la empresa no crezca, genera que no se aproveche la financiación que dan los terceros, eh, ese, eh, digamos, esa posición tan conservadora muchas veces hace que a lo mejor tiene seguridad en que la empresa no va a caer en problemas de pago, pero no está aprovechando a lo mejor el potencial que tiene la empresa en generar ganancias con sus activos, eh, eh, no financiándose con los bancos, no financiándose con los proveedores. Ahora lo voy a explicar un poquito mejor a eso. Y de uso externo, bueno, generalmente son para los que dan financiación, los bancos, los proveedores. ¿Qué es el análisis de estados contables? Es un proceso crítico dirigido a evaluar la posición económica financiera presente y pasada de una empresa y los resultados de sus operaciones. ¿Por qué? Porque ahí contamos con toda esa información. El estado patrimonial, vamos a tener la situación financiera de la empresa. Nos va a servir también el estado de flujo de efectivo para ver justamente la situación financiera. Incluso fíjense que los balances se presentan comparativos con el ejercicio anterior. A veces los bancos nos piden, por ejemplo, los 3 últimos balances, ¿no? ¿Por qué? Porque también hacen un seguimiento de cómo la empresa ha ido evolucionando. Si la rentabilidad que está teniendo para analizar la situación económica o la parte económica se ha ido manteniendo, si, digamos, este año va mejorando o va empeorando. En función de eso hace el análisis de la posibilidad, ya les digo, de prestarle dinero y hasta cuánto dinero prestarle. El objetivo primario es establecer las mejores estimaciones y predicciones posibles sobre las condiciones de resultado futuro. Muchas veces las empresas que están dentro de un determinado rubro, por ejemplo, el rubro de la explotación agropecuaria, ¿no? Generalmente ese tipo de empresas tienen una estructura que es muy similar entre todas, las que se dedican al mismo rubro. A lo mejor si son propietarios de campo van a tener un activo no corriente y tienen maquinaria, un activo no corriente muy alto, es el capital inmovilizado que se le llama, pero es el capital que va a generar los recursos, va a generar los ingresos. Eh, eh, y
Otras actividades tienen a lo mejor poco capital inmovilizado y tienen más capital de trabajo, que se llama, o más cantidad de mercadería, con mayor rotación. Bueno, todo eso es lo que se analiza cuando uno hace este análisis crítico de la situación de la empresa, que queda plasmada en ese informe que es, o en esos cuadros que aparecen en el estado patrimonial, estado de flujo de efectivo, estado de resultado, el estado de evolución del patrimonio neto, con toda la información anexa que se aporta. Esto me hace acordar hoy que es el Día del Médico, me hace acordar a cuando el médico mira los análisis, ¿no? Te mandan a hacer análisis, te piden análisis de esto, de lo otro, de aquello. Después viene ese informe que uno no entiende, ¿eh? O menos mal que vieron que le agregan ahí que si está entre tanto y tanto, quiere decir que estás bien. Entonces uno antes de dárselo al médico más o menos ya sabe, estoy ahí, estoy dentro del margen, o me fui del margen. Pero en realidad muchas veces no sabemos de qué se trata, ¿no? Bueno, acá no tenemos ese dentro del margen, ¿no? Sí, a lo mejor, digamos, cuando uno analiza el balance es como si estuviera el médico analizando los resultados de los análisis del laboratorio, ¿no? Eh, sí, por ahí hay ese margen que está, si está entre 0 y 1, y yo tengo 0,85, quiere decir que estoy ahí, estoy bien, estoy sobre el límite. Sí, como yo les decía hoy, puede suceder que para un mismo rubro, para una misma actividad, existan patrones que se mantienen, como yo les decía. La actividad agropecuaria tiene gran cantidad de activos fijos, a lo mejor menos activos circulantes, el estado de endeudamiento por ahí es temporario, pues se financia la actividad. Bueno, eh, para una industria automotriz será otra, para un establecimiento, no sé, una cadena de supermercado, consumo masivo, será de otro tipo, ¿eh? Eh, pero dentro del rubro supermercados se va a ir manteniendo, se mantiene la misma estructura. ¿Mm? Debería mantenerse la misma estructura. Y si yo me alejo, si esta estructura que yo estoy teniendo con mi empresa se aleja respecto de lo que es los valores normales para la actividad, lo tengo que analizar. O los otros están mal y yo estoy bien, o yo estoy mal y los otros están bien. Me estoy alejando de los parámetros normales. Es como si miráramos el análisis del laboratorio. Otros objetivos es medir rendimiento de la empresa, es decir, si con esta rentabilidad que yo estoy teniendo, que tuve este año, estoy bien, pero estoy bien en base a qué? A que yo estoy poniendo un activo a trabajar y me está generando esta actividad. Si yo este mismo activo lo empleara en otra actividad o me dedicara a otra cosa con este activo, quizás a lo mejor lograría tener una rentabilidad mayor. Ahora hay que ver si es fácil poder cambiar de actividad o mejorar la rentabilidad que estoy teniendo. Facilitar la interpretación de los estados contables, simplificar la información disponible, bueno, apreciar la rentabilidad, el equilibrio financiero y la liquidez, determinar cuáles son los factores claves del negocio. Bueno, ahora después vamos a analizar qué datos nos dice si la rentabilidad es la correcta o no, cómo está financieramente la empresa, cuál es su liquidez. La condición indispensable desde ya, que en nuestro país se hace muy difícil, es que la información sea coherente, sea razonable, que esté a moneda constante. Bueno, desde ya que tiene que estar ajustada por inflación, porque si nosotros comparamos, porque yo puedo estar comparando el balance de este año con el balance del año pasado, ¿no? Pero bueno, tengo que tener todo a moneda de un mismo poder adquisitivo. Tendré que el balance del año pasado, tendré que llevarlo al balance de este año. De hecho, como la información se presenta de manera comparativa, yo lo estoy teniendo, digamos. Luis, ¿y Sí, eso? sí. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo hago? Porque yo recién estaba pensando eso y dije, voy a decir cualquier cosa y no No, quise, no me callé. Pero ¿cómo haces para pasar el balance del año anterior, llevarlo digamos, a la práctica? ¿Cómo se hace? ¿Llevar el balance del año anterior? claro, viste que, por ejemplo, enfocate en el estado patrimonial. En el estado patrimonial, cuando se dice que el estado patrimonial
activo, pasivo y patrimonio neto se presenta de manera comparativa, lo que yo hago es poner en una columna, tengo los importes de este año, por ejemplo, caja y banco, 100, año 2020, año 2019, 80, ¿no? Tengo los dos valores. Ahora, para hacer la moneda constante, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que ir al balance del año pasado, que a lo mejor el importe de caja y banco era 70, multiplicarlo por el coeficiente de inflación del año, el mismo coeficiente que yo hago, que utilizo para hacer el ajuste por inflación, no sé, precio mayorista, lo multiplico por el coeficiente y llego a 80. Entonces ahí sí sé que está a valores comparativos. Lo único que tengo que hacer es tomar el del año pasado y multiplicarlo por el coeficiente del año. Sí, pero ¿Eh? ese coeficiente no es 100% verdadero, No es es medio 100% relativo. verdadero, claro, pero bueno, por lo menos tengo una cifra que se aproxima a la realidad. Si la inflación del año fue un 50%, si vos te están diciendo, bueno, medido de punta a punta, este año vamos a tener una inflación del 40%, ¿no? Entonces yo sé que 100 pesos del año pasado a hoy van a ser 140 pesos. Lo multiplico por 40. Y así multiplico todo. Va a ¿No ser sería más relativo. fácil ponerle llevarlo a dólares, a un dólar oficial y lo eh, vas transformando? Sí, sí, podría ser. Hay empresas, por ejemplo, que lo que hacen es eh, llevar lo que se llama la contabilidad bimonetaria. Digamos, llevan Sí. las dos monedas y transforman todo a un tipo de cambio y a una moneda de otro país. Incluso hay empresas multinacionales que exigen que sus balances en la Argentina, de las filiales argentinas, estén en dólares, por ejemplo. ¿Por qué? Para poder relacionarlo, incorporarlo a la contabilidad de la empresa del exterior, a su casa matriz. Sí, desde ya, si nosotros no tuviéramos inflación, sería mucho más fácil comparar todo. ¿eh? Y O que directamente los balances se hagan en dólar, que la moneda en Argentina sea el dólar, no, no existiría la inflación. claro, en nuestro país eso es tan complicado, que realmente todo esto que nosotros estudiamos acá es tan lindo, digamos, ahora vamos a ver los ratios, los índices, pero si nosotros estamos comparando peras con manzanas, en lugar de todas manzanas, todo esto tiene distorsiones, no es tan clarito ni tan así. Quizás sea mucho mejor para un país sin inflación o para hacer esto en otro país, en Estados Unidos, no sé, que tienen poca inflación o prácticamente no tienen inflación. Eh, en épocas de inflación hay que ser muy cuidadoso con tratar de corregir el efecto de la inflación dentro de los balances. Hay mecanismos, pero como vos decías, son imperfectos. ¿eh? Quizás, bueno, una solución sería transformarlo a otra moneda, pero ahí empezaríamos, bueno, pero ¿a qué tipo de cambio? Al tipo de cambio o el oficial, comprador, vendedor, al tipo de cambio, ¿el tipo de cambio oficial es el real? ¿O el real es el tipo de cambio del blue? Sí, 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 no sabes a cuál tomar. Claro, en este país es medio complicado el asunto ese. Es como ¿eh? que por más que hagas, compares uno con otro, siempre va a haber como una distorsión porque no sabes la realidad de cuánto fue la diferencia entre uno y otro. Claro. En realidad, mira, yo pienso que, digamos, en la teoría está bueno saber esto. Cuando uno maneja su propia empresa, está bueno tener algunos de estos conceptos para aplicarlos y para saber si eh, se está aprovechando bien o mal, por ejemplo, el activo que se está poniendo a producir. Ahora yo les voy a tirar un par de tips que a mí me parecen interesantes, este, para analizar y para a veces abrir la cabeza y pensar cómo trabajan las grandes empresas. ¿eh? Eh, ahora cuando avancemos yo les voy a ir marcando ese tema. Bueno, acá dice, para el análisis se utilizan razones, es decir, divisiones. Divido el activo corriente, dividido el pasivo corriente, y eso me da un valor que me está diciendo algo, ese valor, si está por encima de uno, por debajo de uno, si es igual a uno. ¿eh? Eh,
ratios, es decir, número de veces, cuántas veces mi activo corriente está comprendido dentro del total del activo, o porcentajes. ¿eh? Mi utilidad bruta es el tal porcentaje de las ventas. ¿Mm? Los análisis pueden ser transversales o en serie de tiempo, dentro de los estados contables y entre sus cifras, y el análisis en serie de tiempo, comparación con datos de otros periodos, esto que yo le decía, comparar el balance de este año con el del año pasado con el del otro año. Y la transversal sería dentro de este año, bueno, ver estas razones, estas divisiones, estos ratios, estos índices, cómo se están comportando. Y por ahí a lo mejor comparar los índices de este año con los índices del año pasado, los ratios de este año con los del año pasado. Yo acá creo que tengo, la comparación puede ser estática o dinámica. Estático es cuando se trabaja dentro del periodo, dice año 2020, trabajo dentro del año 2020. La utilidad bruta es el 40% de las ventas este año. ¿Sí? El año pasado era del 38, el anterior era del 45. Y ahí estoy comparando de manera dinámica, porque lo estoy comparando con otras, con valores de otros años. Sería una comparación de tipo dinámica. Acá hay un pequeño dibujito, no sé si se ve, puede ser de manera horizontal o vertical. Vertical es dentro del año, se practica dentro del año. El análisis dentro del estado patrimonial, el estado de resultado, o puede ser comparativo con otros años, de manera horizontal. ¿Qué razones económicas y financieras justifican hacer este análisis? Y bueno, conocer la situación patrimonial, conocer la situación financiera, conocer la situación económica actual y en comparación con otros años de la misma empresa o en comparación con otras empresas. ¿Mm? Las grandes empresas suelen hacer eso, compararse con sus competidores. ¿Mm? Les decía que para eso necesitan tener la información de los balances de sus competidores. Como les dije, si cotizaran en bolsa, eso sí se puede obtener. Es más difícil cuando son empresas privadas, ¿no? Y yo acá armé un pequeño ejemplo con números de un dígito nada más, para después ir a partir de estos números analizando la situación económica, la situación financiera y la situación patrimonial de la empresa. Fíjense, este es un pequeño, donde hay un activo corriente, un activo no corriente, caja y banco 2, 1, 1, activo no corriente 10, total del activo 15, deudas comerciales 2. Esto sería de un estado patrimonial de un determinado periodo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las relaciones o los índices importantes para conocer la situación patrimonial? ¿Cómo es la situación patrimonial? Yo puedo hacer todas las comparaciones que quiera y las que se me ocurran. Hay algunas que ya están previstas que son eh, típicas y que se hacen, por ejemplo, saber cómo es, la razón de solvencia. Y la razón de solvencia es relacionar, por ejemplo, el patrimonio neto con el pasivo total. Es decir, yo relaciono el total del patrimonio neto con el pasivo total. El pasivo total es 3, el patrimonio neto es 12. Sin hacer ningunos cálculos y sin ser ningún genio, yo ya sé que acá, digamos, los dueños de la empresa son propietarias de todo su activo en una proporción mucho más alta que lo que deben. Porque si ellos tienen 12 pesos y deben solamente 3 en total, de los 15 que forman parte de todo el activo, ya eso es algo que me está diciendo, bueno, hay una solvencia importante en esta empresa. ¿Mm? Eh, Fíjense que es de 4 la solvencia. Es decir, que por cada un peso del pasivo hay 4 pesos del patrimonio neto. Cada un Sería peso que... 4 pesos que respaldan ese pasivo. Claro, hay en un exceso de 4 veces, el pasivo es 4 veces menor que el total del patrimonio neto. ¿Sí? ¿Se Sí, o sea, sería entiende? una empresa que tiene mucha capacidad de pago. Claro, hay para analizarla,
digamos, es solvente. Los dueños son dueños de la empresa realmente. La empresa no es de tercero. Podría ser al revés, podría ser que yo lea el balance de una empresa en donde el pasivo total es 12 y el patrimonio neto es 4. Entonces yo Quiere digo, decir que los acreedores, digamos, los proveedores o acreedores son los que tienen, digamos, la mayor cantidad de la empresa. claro, son los que tienen, y fíjense, si esa situación fuera así, si yo fuera al revés, fuera 12 y 4, estos 12 que tienen que pagar, para poder pagar estos 12, no tienen que vender los activos no corrientes, tienen que salir a vender los bienes de uso. Es decir, estaría en una situación de insolvencia, en un estado de, esa empresa debería presentar en concurso de acreedores, ¿no? ¿Por qué? Porque no le alcanza todo el activo corriente, no le alcanzaría todo el activo corriente para pagar lo que debe. ¿Sí? ¿Se entiende? Tiene que salir a vender, no le alcanza todo el activo para pagar lo que debe, porque debe Pero 12. Luis, eso en una conclusión de que vos te, digamos, quieras llevar a un concurso la empresa, pero en condiciones normales, si la empresa tiene un pasivo alto, ¿cuál sería el problema? Si la empresa está trabajando. ¿Sí? Digamos, por eso es importante analizar si ese pasivo es a corto plazo o a largo plazo, porque hay empresas que tienen un pasivo alto, pero lo tienen a largo plazo. Si lo tienen a largo plazo, quiere decir que tienen, estaría acá dentro de lo no corriente, tendrían tiempo para cancelarlo. A lo mejor tienen muchos años para cancelarlo. Entonces no sería gravoso. El problema es si los 12 los tiene acá, como deuda corriente, ¿no? Y tiene acá 2, 3, 4, 5 pesos para pagar 12 pesos, ¿sí? Que le vencen este año, dentro del año siguiente. ¿Se entiende? Ahí sí está en Sí, un sí. problema. Ahí lo que tiene que hacer, esas empresas lo que tendrían que hacer es, después de analizarlo, es decir, bueno, si yo tengo 12 pesos acá, lo que tengo que hacer es transformarlo en no corriente, ir al banco y decirle al banco, mire, pedir una asistencia crediticia, es decir, refinancienme esta deuda a largo plazo, para que se me pase acá, que el banco me financie a largo plazo y yo en garantía le pongo los bienes de uso. Mire, tengo 10 de bienes de uso. Hágame una hipoteca sobre los bienes de uso o una prenda sobre los bienes de uso. Y deme 10 años para pagar. Entonces ahí se soluciona la situación de ahorcamiento financiero que podría tener una empresa que tiene 12 pesos acá para cancelar en el año y tiene 5 pesos nada más de activo corriente. ¿Se entiende? Todo eso surge del análisis de los números y hay muchas empresas. Yo no quiero ni pensar los balances de las empresas que tuvieron que pasar toda esta coyuntura de la pandemia, donde no tenían ingresos, no tenían ventas, no sé. Muchas deben estar muy ahorcadas. ¿eh? Entonces, la razón de solvencia sería el total del patrimonio neto sobre el pasivo total. La razón de endeudamiento es al revés, pasivo total sobre patrimonio neto total, es decir, 3 dividido 12. En cualquiera de las dos nos está dando la solidez, nos está mostrando la solidez que tiene la empresa. En este caso, esta empresa es una empresa sólida. ¿Por qué? Porque tiene 12 de patrimonio y 3 debe nada más. Por cada peso que debe, tiene 4 pesos propios para cancelarlo. Así que no habría problema en esta situación patrimonial. También se puede analizar los recursos propios. ¿eh? Fíjense que patrimonio neto total sobre activo total, 12 sobre 15, me está diciendo que 0,8, que es que el 80% de todo el activo es de los dueños. Y solamente un 20%, un 0,2, es se lo debe la empresa. Es decir, que de estos 15 pesos que tiene de activo, la empresa es dueña de 12. ¿Sí? Inmovilización de los activos. Activo no corriente sobre activo total. Bueno, es otra forma de analizar. En este caso el activo no corriente era 10 y el activo total era 15. ¿Sí? 10 y 15 da 0,66. Tiene una inmovilización importante. El 60% del activo está inmovilizado. Imagínense que estos fueran millones de pesos, ¿sí? Y que estos 10 sean 10 millones de pesos y sea un campo. El tipo no va a salir a vender el campo para cancelar las deudas que tiene, ya que no lo necesita porque debe nada más que 3 pesos y tiene 5 pesos, ¿no? Pero muchas veces cuando uno tiene
Hay estructuras que tienen un capital importante inmovilizado, que es propio de la estructura. Por ejemplo, la actividad agropecuaria, en ¿Y donde el hasta qué valor, porcentaje sería bueno o sería malo? ¿O depende de la actividad? y depende de la actividad, depende de la actividad. Si yo tengo una empresa de servicios, no sé, presto servicio de, supónganse, que están relacionados con la informática, en donde la mayoría eh, de la actividad que yo practico es profesional, es mental. Digamos, son conocimientos que aplico y aporto soluciones, supónganse soluciones de software a mis clientes. Esa es mi empresa. Me dedico a cuestiones de software de mis clientes. Yo prácticamente no voy a tener bienes de uso. ¿Por qué? Porque tendré las computadoras y nada más. Es decir, voy a tener una estructura de activo no corriente muy baja. Ahora, si yo tengo una fábrica y tengo maquinaria, entonces ahí yo voy a tener una estructura de bienes de uso mucho más alta, que en relación a lo mejor a los activos corrientes. Voy a tener mucha inmovilización, pero es propio de la fábrica, es propio de una actividad agropecuaria, cuando yo soy propietario de un campo. Distinto es si yo exploto el campo y lo alquilo a los campos. Ahí es distinto porque ahí ya hay otra estructura. A lo mejor tengo pocas hectáreas, pero salgo a alquilar. Entonces, si salgo a alquilar, no son propias, no son mías, voy a tener el costo del alquiler. Ya hay otro problema de rentabilidad ahí, pero no de una situación patrimonial. ¿Sí? Entonces, como vos preguntabas, Soledad, depende de la actividad. Hay actividades que son de capital inmovilizado importante, hay otras que no requieren un capital inmovilizado muy, muy importante. Cuando yo planteo mi negocio, tengo que analizar eso. Bueno, tengo que hacer una inversión muy grande en maquinaria. ¿Sí? Esa inversión muy grande me va a generar una inmovilización. Generalmente esa inversión inicial va a surgir del capital propio y si salgo a pedir prestado, tiene que ser algo a largo plazo. Porque hasta que ponga en funcionamiento todo eso, no puedo estar cancelando deuda a corto plazo con un capital inmovilizado muy grande. ¿Sí? Voy a tener que salir a pedir financiación a los bancos, pero a largo plazo. Distinto es si yo voy a hacer, no sé, mi empresa va a hacer, ya les digo, soluciones en software. Ahí basta con el conocimiento que yo tengo, mi cabeza y mi computadora y nada más. ¿Mm? Sí, sí, se entendió. Bueno, eh, financiación de la inversión inmovilizada. En este caso, total del patrimonio neto contra el total del activo no corriente. 1,2, es decir, que cada peso de activo no corriente que tengo 1,2 de patrimonio neto. ¿Mm? Está buena. Generalmente es bueno, o los bancos ven con buen criterio, cuando el capital inmovilizado, que es el activo no corriente, está respaldado por dinero propio del patrimonio neto. Cuando es un capital, cuando está respaldado por el capital. Ya empiezan a verlo no muy bien cuando el capital inmovilizado, toda la parte del activo no corriente, no está relacionado con el patrimonio neto. Es decir, acá empieza a dar menos de uno en esta relación. ¿Sí? El patrimonio neto financia más de una vez el activo no corriente. 1,2 veces. Esto está bueno. La solvencia ¿Puede total dar es un ejemplo, Luis, de eso? Para llevarlo a de, la realidad, para pensarlo, de la financiación de la inversión inmovilizada. claro, por ejemplo, eh, volvemos al tema de un campo, ¿no? Tengo una estructura, en mi estructura soy propietario de campo, ¿no? Pero resulta que cuando voy a ver el otro lado, cómo está financiado ese campo, descubro que el campo está financiado por pasivos y no por capital propio. Quiere decir que en realidad yo lo tengo al campo, la empresa lo tiene, pero lo está debiendo. O ¿Eh? sea, compraste campo y sacaste un crédito para pagarlo, sería. Claro, claro, y saqué un crédito para pagarlo. ¿Eh? Entonces, lo que tengo lo estoy debiendo. El capital inmovilizado que tengo lo estoy debiendo. Si lo estoy debiendo, la empresa va a tener que generar
una rentabilidad y un excedente financiero que me permita pagar esa deuda. Porque en el momento en que ese activo que yo compré, ese campo que yo compré, no me genere los recursos necesarios para pagar el pasivo que tengo, entro en una situación de conflicto y de liquidez, digamos, voy a tener que concursarme. En cambio, si yo compré con O capital sea, en ese propio, caso sería menos de uno el índice claro, ese, quedaría menos de menos de uno. uno, claro. Sí, Si sí, yo sí. compré con capital propio el campo, entonces la empresa, digamos, el que mira eso dice, bueno, este no va a tener no va a tener que pagarlo, pues ya es de él. Es decir, ejemplo, yo tengo, en el patrimonio neto tengo un capital de 10 millones y en el activo tengo un campo de, no sé, 9 millones. ¿Qué importa si, digamos, lo compré con capital propio el campo? Está ahí, no lo tengo que devolver, no tengo que devolverle la plata. Sí, sí el capital, el patrimonio neto me va a pedir en algún momento que le genere utilidades. Ahora, si este año no hubo utilidades, no va a pasar nada, porque salvo que, no sé, les empiecen a vender las acciones. Distinto es cuando son esas empresas en donde el, el capital está muy atomizado, y es de muchas personas, generalmente se da en Estados Unidos, que son sociedades abiertas y que el capital de las grandes empresas son de muchas personas. Quizás el fundador de la empresa tenga una parte importante del capital, pero el resto es de mucha gente y cuando ve que la empresa no distribuye utilidades o no le está yendo muy bien, ¿qué hace? Empieza a desprenderse las acciones, vende las acciones y dice, no sé, Apple cayó el valor de la empresa en tantos millones de dólares o aumentó en tantos millones. ¿Por qué? Porque la gente se desprende o compra acciones. En nuestro país no se ve tanto eso porque la mayoría de las empresas son empresas cerradas, empresas privadas. Entonces, si hay alguien que aportó un capital de 10 millones de pesos y compraron un campo con eso, y bueno, si este año no le distribuyen utilidades, no va a salir a vender las acciones, no va a vender la empresa, ¿no? Va a esperar al año siguiente. Ahora, si el que puso la plata es el banco, para comprar el campo, el banco te va a venir a pedir, bueno, me tiene que pagar, ¿sí? Entonces, esta relación sí es importante, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Sí, sí, Y Luis. lo mismo, bueno, la parte financiera es la parte de liquidez. ¿Qué posibilidad tiene de cancelar las deudas que tiene la empresa? En este caso, fíjense que tenía un activo corriente de 5 y un pasivo corriente de 2. Así que por cada peso del pasivo que está debiendo tiene 2 pesos con 50 para cancelarlo. Así que no hay problema en esta empresa. La liquidez corriente es muy buena. Como mínimo debe dar uno. Es decir, acá debería dar uno. Yo tengo 5 de capital corriente para pagar 5 de pasivo corriente. Ya cuando esto da 0, algo, ya ahí hay un problema. Quiere decir que tengo menos recursos corrientes para cancelar los compromisos corrientes. Ahí ya estoy en un problema. Tengo que hacer algo inmediatamente. Este, reestructurar la deuda que tengo, tirarla, patearla, refinanciarla. O bien muchas empresas lo que hacen es hacer un aporte de capital, es decir, pedirle a los dueños que vuelvan a poner plata para que, porque si yo voy al banco, si yo tengo una situación de insolvencia o de liquidez mala, el banco solamente me va a prestar a largo plazo, voy a tener que pedir que me presten a largo plazo porque a corto plazo voy a seguir teniendo el mismo problema y seguramente me va a pedir garantías o hipotecar bienes. ¿eh? Si me lo da a largo plazo, me va a pedir hipotecar bienes. Otro, digamos, para analizar la liquidez, analizamos la liquidez corriente. La prueba ácida se llama prueba ácida cuando el activo corriente, fíjense que el activo corriente está formado por caja, inversiones, los créditos y bienes de cambio. Pero los bienes de cambio yo los tengo que salir a vender para obtener el efectivo. Y los créditos los tengo que cobrar. En cambio, la inversión la tengo y la caja la tengo. Ya esto, los La 3 inversión pesos. es media relativa que la tenés.
Sí, Porque un depende, plazo digamos, fijo vos si lo tenés de acá 3 meses, no es que lo tenés ya. claro, pero bueno, yo puedo pedir a mis deudores, decirle, bueno, aguantame, en 2 meses te pago, si es que ya me vence hoy, porque tengo Sí. este plazo fijo. ¿Eh? Es, lo tengo acá, corriente, ¿sí? Los créditos los tengo que cobrar y los bienes de cambio los tengo que vender para hacerme de la plata. Entonces, la prueba ácida, que es, le resto al activo corriente los bienes de cambio, que es lo que tengo que salir a vender. Entonces hago la comparación. En este caso sería 4 dividido 2. Me da 2. Por cada peso que debo tengo 2 para pagar. Así que estoy bien, estoy re bien. ¿eh? Y la liquidez inmediata sería directamente caja y banco más créditos. Ahí no tendría en cuenta el tema de las inversiones, porque como vos decís, puede ser que la inversión sea para 6 meses, 3 meses, 4 meses. Entonces sumo lo que me deben y lo que tengo, bueno, en este caso me da 1,5. Por cada 2 que debo, tengo 1,5 más para cancelar. ¿Mm? Es decir, tengo 3 pesos contra 2 que debo. Así que sería también una situación de liquidez muy buena, la liquidez inmediata. La liquidez corriente corregida es, bueno, esto después, si quieren, analícenlo tranquilo, se lo explico rápidamente. El venta sobre costo de venta me está diciendo cuántas veces le estoy cargando yo a el costo de mi mercadería. Le estoy cargando 5 veces el valor de costo para la venta. Entonces lo que hago es, eh, le estoy sacando a los bienes de cambio era 1, los 5 pesos le estoy sacando el costo para saber cuánto es bienes de cambio por el coeficiente menos bienes de cambio. Eso me está diciendo que si yo salgo a vender los bienes, voy a obtener 4 pesos, más los 5 que tenía se me transforman en 9 contra 2, el índice todavía va a ser mucho mejor, de 4,5. En resumen, ¿esto qué querría decir? Que yo los bienes de cambio no los voy a vender a valor de costo, los voy a vender a valor de venta. Lo que intenta hacer esto es decirme, bueno, pero ¿cuánto es ese valor de venta supuesto? Y yo lo voy a multiplicar por 5. A esta mercadería que yo tengo la voy a multiplicar por 5. ¿Se entiende eso? Si, pues yo no lo voy a vender al costo, lo voy a vender al precio de venta, sería el valor neto de realización. ¿Sí? No. Entonces, claro, digamos, si yo tengo, yo tenía un peso de mercadería, ¿sí? Acá, fíjense, tengo un peso de mercadería. Luis, Viene no de se ve cambio un dónde va peso. con el mouse, porque está diciendo Ah, acá varias veces y no lo vemos. ¿no se ve el mouse? No, Ah, bueno. ¿Vieron donde dice bienes de cambio acá? Que dice 1. sí. Bueno, viene de cambio 1. Ahora, para ese bien de cambio, cuando yo lo venda, no me va a reportar 1, me va a reportar el valor de Y más la venta. ganancia. Claro, más la ganancia. En este caso yo, con la cuenta esta que saco acá arriba, donde dice, perdón, acá, donde dice ventas dividido costo de venta, me dice que yo lo voy a multiplicar 5 veces a ese. O sea, le ganaste el 500%. Claro, lo voy a multiplicar 5 veces a ese 1. Entonces lo que hago es sumar, digamos, a ver, eh, no el 500%, sino que yo No, la a uno diferencia. le voy a Mm. sumar 4 veces más. ¿Sí? A uno le voy a hacer, es decir, se me van a transformar en 5 ese Sí, que tenía. Ahora, si yo a todo el activo que tenía corriente, que era de 5, le sumo los 4, que me va a reportar el bien que voy a vender, el bien de cambio, se me va a transformar en 9 mi activo corriente. Dividido mi pasivo corriente, que es 2, voy a tener 4,5 de ratio. Es decir, por cada 2 pesos que debo, por cada 1 peso que debo, voy a tener 4,5 para cancelarlo. Siempre y cuando venda mis bienes de cambio teniendo la ganancia que estoy teniendo. En este caso es 5 veces más. ¿eh? Porque puede ser que no lo pueda vender al precio que yo quiero. ¿Sí? Este,
Pero si sigo manteniendo este estándar, bueno, esto sería otra forma se llama liquidez corriente corregida. Para que ustedes lo entiendan, sería tomar todo el activo corriente y los bienes de cambio, evaluarlo o valor neto de realización. Si a cuánto lo voy a vender. Entonces sumo todo eso y lo divido por el pasivo corriente y me da el cálculo. Bueno, y el capital de trabajo es lo que habitualmente se llama capital de trabajo, es el activo corriente menos el pasivo corriente, que sería el importe que yo necesito tener de manera permanente para poder operar. ¿Sí? Si el capital el capital de trabajo me da negativo, estoy en el horno. No estoy bien. Porque siempre es lo mismo. Tengo menos dinero para hacer frente a las deudas corrientes. Entonces acá tendríamos el análisis financiero. Liquidez corriente, la prueba ácida, que es que le saco los bienes de cambio al activo corriente, la liquidez inmediata, que solamente tomo caja y banco y créditos, y después la liquidez corriente corregida, que es tomar los bienes de cambio o valor neto de realización. Y después viene la situación económica. La situación económica, ya ahí trabajo con el estado de resultado. Y empiezo a analizar el estado de resultado con el estado patrimonial. Y digo, bueno, la rentabilidad del patrimonio neto, este patrimonio neto que tengo yo, ¿qué rentabilidad me está generando? Entonces comparo la utilidad contra el patrimonio neto. La utilidad neta, la utilidad final. Si los dueños invirtieron 15 pesos, 12 pesos. Los dueños invirtieron 12 pesos. ¿Qué rentabilidad le está generando esos 12 pesos en el año? Y si con esos 12 pesos hubieran hecho otra cosa, no sé, hubieran comprado Sí, esa es dólares. como la más usada, la que más se piensa desde la Claro, lógica. claro, yo digo, esto me está generando una rentabilidad de un 2%. Y en el mercado a lo mejor no, digamos, si hubiera hecho otro tipo de inversiones, hubiera ganado mucho más que el 2%. Pero bueno, me sirve para eso, para ver cómo estoy, para compararme con otra actividad. ¿eh? Eh, la rentabilidad de la inversión total sería la utilidad neta y le sumo los intereses que pago y lo divido por el activo total. Esa sería la rentabilidad neta total. La rentabilidad de la inversión total, en donde los intereses financieros es el dinero que, a ver si yo saco esto acá, esperen, ¿no? Ahí se ve el mouse. Sí, ahí sí, Luis. Ah, bueno, yo si no señalo no puedo. Entonces, No, porque si no puede agrandar de allá la pantalla de abajo y creo que se ve un poquito más de cerca. ahí se ve un poquito No, no, mejor. no, no, de abajo a la derecha, donde está el más. Ah, acá, No, ahí, ahí se achica, para el otro lado es. ¿sí? ¿Se chica? Sí, sí, sí. No, no, para ahí, ahí se agrandó mucho. Ahí, ¿cómo lo ven? Ahí está bien, ahí. Un poquito menos, si querés, estaría bien. Bueno, un poquito menos. Ahí. Bueno, Bueno. entonces, fíjense acá, rentabilidad del patrimonio neto es la utilidad total dividido el patrimonio neto. Ahora, la rentabilidad de la inversión total, ¿qué es? Es la utilidad neta más los intereses financieros, que es la parte de los intereses que yo le estoy pagando a los que me financian el pasivo. Aquellos que me dan dinero prestado, yo le pago, no me lo regalan, ¿no? Le tengo que pagar intereses. Entonces, la utilidad neta es después que yo saco los intereses, los gastos financieros. Entonces, ¿qué hago? Le vuelvo a sumar los gastos financieros y digo, bueno, esta empresa este activo total me está generando esta rentabilidad. Que después, bueno, una parte se la quedan los dueños y otra parte se lo pago a los bancos. Pero me Pero está Luis, ahí generando yo eso. lo estoy sumando una sola vez. O sea, vos de la utilidad neta, cuando haces el estado de resultado, los restás. ¿Sí? Claro, ahora Y se llegás a los la vuelvo a utilidad poner neta, pero ahora los volvés a sumar. Es como que queda neutros. neutra. Claro. ¿Por qué? Porque si yo se los vuelvo a sumar, es una mentira, digamos. Yo lo que estoy Está bien, haciendo sí, es ya entendí.
está bien. Yo lo que hago es, sería, ¿cuál es la utilidad de la empresa antes de pagar los intereses? Es esta. ¿Eh? Sería la suma de estas dos cosas. Sí, después problema tuyo si vos te financiás y tenés que pagar intereses. Pero la Claro, utilidad es, sí, está. ¿está? Bueno, el otro análisis de rentabilidad es el margen bruto, que es la utilidad bruta dividida a las ventas, o el margen neto, que es la utilidad neta dividida a las ventas. Generalmente en el estado de resultado, las razones o ratios que se aplican son siempre en relación a las ventas. Vendo 100 y de estos 100 que vendo me queda el 3%, ¿no? ¿Está bien para mi actividad esto? Entonces comparo con la competencia. Bueno, a ver, no sé, el que hace venta de consumo masivo, ¿cuál es la utilidad neta final que le queda en sus balances? Y bueno, habrá empresas que le quedan un 3%, un 4%. Ahora, si hay uno que le queda un 20%, debe decir, bueno, ¿este qué está haciendo? ¿Eh? O yo estoy mal y este está muy bien, o este está dibujando los números. Bueno, generalmente las empresas de consumo masivo andan en un 3-4% de utilidad neta final. Utilidad bruta es distinto, porque la utilidad bruta es solamente sacando el costo de la mercadería. ¿Se entiende? Venta menos costo, utilidad bruta. Comparo la utilidad bruta con las ventas y sería el margen promedio. ¿Con cuánto marco yo promedio mis, eh, lo que vendo? ¿Mm? Me da el promedio del margen promedio. Hay empresas que tienen márgenes muy altos, otras empresas que trabajan con márgenes muy chicos. Pero hay que ver después el resto de los gastos que tienen que afrontar. Gasto de administración, gasto de comercialización, ¿sí? Y después recién llegó la utilidad neta. Bueno, y por último aparece esta palabra, que es la palabra leverage o efecto palanca. Que, a ver cómo yo se lo puedo explicar, acá están los índices. El efecto palanca es analizar la rentabilidad, es desagregar este índice de rentabilidad del patrimonio neto sobre la rentabilidad del activo total y comparar esos dos índices, el de la rentabilidad del patrimonio neto y el de la rentabilidad del activo total. Es la comparación de esos dos índices. Pero en resumen, ¿qué sería? Sería analizar si yo estoy aprovechando como corresponde la rentabilidad que generan mis activos. ¿Y qué pasa si yo aumento mis activos que me generan mucha rentabilidad o que me están generando una buena rentabilidad pidiendo plata prestada a terceros y pagándole los intereses? Eso sería el efecto palanca. El efecto palanca, en resumen, sería si yo gano 30, si mis activos totales me generan una rentabilidad del 30%, rentabilidad final de un 30%, ¿sí? Cada vez que yo aumento mi activo, ese aumento del activo me está generando un 30% más de ganancias. Entonces, si yo ya no tengo capital mío para poder aumentar mis activos, ¿qué hago? Salgo a pedir prestado plata y veo cuánto tengo que pagar. Si, por ejemplo, por esa plata yo pago un 15% de interés y yo ese dinero que le pido a los bancos lo invierto en mi activo, que me genera un 30%, a mí me va a alcanzar para, con la plata de los terceros, pagar el interés y quedarme con un 15% para mí. O sea, va a pasar de un 30 a un 45 de ganancia, porque el resto lo tenés que devolver. No, hago así, voy a hacer así. Siempre mi activo me va a generar un 30 de ganancia. ¿Eh? Ahora yo se lo voy a mostrar en unos números, pero siempre mi activo me genera un 30% de ganancia. Pero a mí, el costo de ese activo me está saliendo un 15%. Quiere decir que yo con la plata de tercero me estoy quedando con un 15%. Si a mí me está generando un 30%, ¿eh? Es decir, yo me financio con la plata de otros. Ahora yo te lo voy a mostrar acá, mira. Bueno, mejor. A ver si puedo compartirles. No. Bueno, ahora acá.
Creo, Luis, que tiene que dejar de compartir pantalla acá, salir y después volver a compartir pantalla en el Excel o en la pantalla que quiera Sí, un mostrarnos. Excel, un Excel. Entonces, parate, tengo que ir acá. Me parece que es así. Bueno, la verdad que no voy a aprender más yo de esto. Ahora, abra el Excel y comparta de vuelta. Me parece que es así. Bueno, se está tomando su tiempo para... ¿Ustedes me escuchan? Porque se me tildó acá. Sí, sí, escuchar, sí. No sé qué pasó, que se tildó la compu. ¿Y alguna imagen se está viendo? No, a usted nada más. Porque quedó como buscando algo la máquina, boyando, pero no... Se puso toda blanca la máquina. A ver, aguárdenme un cachitito que cierro y vuelvo a entrar. Bueno. Es lo último que tengo. ¿Me escuchan ahí? Sí, Luis, te escucha. ¿Y se ve el Excel? Sí. Ah, bueno, perfecto. Bueno, acá están, hice varios casos para mostrar esto del efecto apalancamiento. Fíjense, yo tengo, en el caso uno tengo un activo de 100 pesos y un patrimonio neto de 100 pesos. Y el estado de resultado de de poder de trabajar con este activo me da ventas por 100, costo por 90, una utilidad bruta de 10 y una utilidad neta de 10. Digamos, no hay gastos, no hay nada, ¿sí? Quiere decir que si yo armo el efecto leverage, acá voy a tener un efecto neutro. ¿Por qué? Porque la rentabilidad de 10 sobre el patrimonio neto de 100, la rentabilidad de 10 sobre el patrimonio neto de 100 y la rentabilidad de 10 sobre el activo de 100 me da exactamente lo mismo. 0,101 quiere decir que en comparación esto me va a dar 1 de leverage. Digamos, acá no estoy aprovechando la plata de los terceros. ¿Eh? Fíjense en O este sea, vos caso. tenés que dividir las dos rentabilidades. Claro, la rentabilidad que genera el patrimonio de los dueños, patrimonio neto sería, con la rentabilidad que genera el activo total. Comparo esas Sí. dos cosas. En este caso, como el patrimonio está todo financiado por el patrimonio de los dueños, me va a dar el efecto apalancamiento, me da 1, es neutro. Acá no estoy O sea, no aprovechando hay efecto nada. de apalancamiento.
no hay apalancamiento. En cambio, acá sí tengo apalancamiento. ¿Por qué? Porque yo pido un préstamo de 30 pesos y mi activo se incrementa en 30 pesos, se va a 130. Pero fíjense que no pago intereses, es gratis. No sé, me lo financia un proveedor a esto y no me cobra intereses, es gratis. Me genera una rentabilidad de 13 pesos. ¿Eh? Me genera una rentabilidad de 13 pesos. Fíjense, yo la rentabilidad de 13 dividido el patrimonio me da un 0,13. Y la rentabilidad total dividido el activo total me da 0,10, porque como me sale gratis el préstamo ese, esto me está generando un efecto apalancamiento de 1,30. ¿Esto qué significa? Que yo estoy usando la plata de los terceros, que no me cuesta nada, y estoy incrementando mi rentabilidad. ¿Se alcanza a entender? O sea, aumentás tu rentabilidad en un 30%. Claro, porque uso plata de los otros que me sale, en este caso, re barata, nada, me sale cero. ¿Sí? Sí, Entonces estoy trabajando con el dinero de los otros, me estoy apalancando con el dinero de los otros. ¿Eh? ¿Por qué? Porque yo tengo una actividad que me genera una buena rentabilidad. Entonces, ¿qué hago? En lugar de poner plata mía, salgo a buscar plata de terceros. Que me alcanza, la rentabilidad que me va a generar la plata de terceros, me alcanza para devolverle la plata a los terceros, pagarle los intereses y encima me quedo con dinero. A ver, voy a usar un ejemplo burdo. Imagínate que vos necesitas dinero, ¿no? Y yo soy sí, prestamista. sí, Entonces vos venís y me decís, préstame 100 pesos. Está bien, listo. Yo te presto 100, me tenés que devolver 130. ¿Sí? sí. Pero yo no tengo los 100 pesos. Entonces voy y se lo pido a otro. Lo Y que sucede pregunto, en la che, realidad. claro, che, ¿cuánta plata, qué dinero, digamos, necesito 100 pesos, ¿cuánto me cobras? 20, me dice, listo, bárbaro, dame los 100 pesos, yo te voy a devolver 20. Te doy los 100 pesos a vos, vos me Ujú. pagás después 30, yo le pago los 20 al otro y me quedo con 10. Es decir, Sí, yo lo único que hice fue usar la plata del otro, apalancarme y ganarme 10 pesos sin plata. ¿Por qué? sí. Porque a mí mi negocio me generaba un 30% de ganancias. Y el costo que yo tenía era de un 20%. ¿Mm? ¿Vieron cuando Sí, las empresas van al banco y dicen, hay que pedirle, vamos a pedir prestado, vamos a pedirle al banco prestado que están las tasas muy baratas? Y con eso, no sé, salimos a alquilar campo, que eso me genera una rentabilidad que me va a permitir pagar el costo del préstamo y encima me quedo con plata yo. Eso es apalancarse. y sí, pero es que la mayoría de las inversiones uno las tiene que pensar así, si no, no sirve, no La, vas a salir a pedir prestada plata para invertir en no, algo que te va a mucha dar gente, pérdida. no, pero mucha gente conservadora dice, no, yo no salgo a pedir plata, yo uso mi plata, yo Sí, que estás trabajo con mi desaprovechando plata. oportunidades. Claro, no le quiero deber al banco, no le quiero deber a nadie. Las grandes empresas no piensan de esa forma. ¿Eh? Las grandes empresas están, cada vez que piensan en un negocio, lo piensan con plata de tercero. Es decir, si uno escucha, por ejemplo, el dueño de Rizobacter y dice, no, porque invertimos en la planta, hicimos esto, hicimos lo otro, y, todo, y después dice, sí, esto nos financió el Banco Mundial tanto, esto tanto. Es decir, ellos no pusieron plata de ellos. Eh, Todo lo que hicieron, lo hicieron con plata que pidieron prestada. ¿Por qué? Porque ellos saben que están en un negocio que les va a permitir devolver lo que pidieron prestado y quedarse con dinero ellos. ¿Sí? El costo del dinero que pidieron es menor que la ganancia que obtienen con ese dinero que pidieron. Ese es el efecto leverage, el efecto de apalancamiento, ¿eh? Que en el fondo es lo que hace el banco. El banco, ¿qué está haciendo? Te dice, préstame tu plata que yo te pago en un plazo fijo, te pago, no sé, el El treinta por banco es el ciento intermediario. Claro, te pago el 30% y se lo presta a la empresa al 40% y se está quedando con un 10%. Eso es el apalancamiento. Uso la plata de los otros.
¿eh? Fíjese que acá en este caso, en el caso 3, también pide 30 pesos, tiene que pagar 3 pesos de interés, ya no es gratis, tiene que pagar 3 pesos de interés y ya el efecto de apalancamiento vuelve a ser 1. ¿Por qué? Porque lo que está generando el activo es esos 30 pesos que está generando el aumento del activo, sirve nada más que para pagar los intereses de tercero. Acá otra vez el apalancamiento es neutro. Es decir, que le pida prestado o no le pida prestado es neutro. No le estoy ganando nada. ¿Por qué? Porque le estoy pagando a él, al que me prestó 30, la rentabilidad que me genera mi activo. Y yo te hago una ¿Sí? pregunta, ¿qué conviene más, el caso 1 o el caso 3? Yo me quedaría con el caso 1 en el sentido de que si a mí me va mal mi negocio, ni siquiera voy a poder pagar estos 3. Cambio acá es Y pero mía la ponele, plata. vos te apalancaste para, no sé, para hacer un galpón, que quizás a corto plazo no te va a generar ganancia porque no lo vas a alquilar, ponele que lo haces como un depósito y no te va a generar ganancia. Pero Eso después sí a lo largo pienso a largo plazo plazo. vos Bueno, te quedaste ahí con un está. galpón. Sí, Por un bueno, ahí ejemplo estoy dando de una inversión puede que ser, ahora no te va a dar plata y vas a seguir con el, digamos, con el mismo, con el uno. puede ser, puede ser. Ahí sí se puede analizar eso. ¿eh? Ahí puede Sí. ser, porque me estoy capitalizando. Es decir, estoy con plata de terceros, estoy aumentando mi activo. O sea, no es algo en Y- el corto plazo, no es una ganancia que vos la vas Claro, a tener en el corto plazo. claro. ¿eh? Eso se puede dar. Yo ayer justamente estábamos analizando con un cliente, está por comprar una cosechadora y bueno, está por cambiar la cosechadora por una más moderna, una más nueva y bueno, pero esto, bueno, hay que mirarlo en el largo plazo. Vos te vas a estar capitalizando, el banco le presta una X cantidad de dinero, ¿eh? Le cobran una X cantidad, incluso hay que analizar también los efectos financieros que tiene. Bueno, pues yo estoy comprando, me voy a poder tomar la amortización, eso no paga impuesto a las ganancias, bueno, hay efectos financieros también que hay que analizar. En este caso, fíjense, en el caso 4, pido 30 pesos y pago 7 de intereses. Ya el leverage me da 0,60, ya no me conviene. Salvo que yo esto lo logre revertir en el largo plazo, como decía vos, Soledad, que sea para una inmovilización que después sí me va a generar rentabilidad. Pero ahora en el momento no. Ahí el ¿Mm? análisis como que ya es más fino, Claro, como que tenés que tener plata para salir a pagar desde otro lado. claro. ¿Por qué no Y me va a con, alcanzar con la rentabilidad que yo estoy generando? ¿Mm? sí. En este otro caso, fíjense, pido 30, pago 2 de intereses. Ya el leverage se marca en 1,1, me conviene. ¿eh? Es favorable. En este otro caso, chao, tengo, pido 30, tengo que pagar 14 de intereses. Ya se fue todo al diablo. La rentabilidad me da negativa, me da pérdida, no rentabilidad, y el leverage no solamente da por debajo de 1, sino que me da 0,10. ¿Sí? Eso hay que analizarlo con datos actuales, porque ponele, vos dentro de un año cuando vas a devolver la plata no es la misma, o sea, se analiza los intereses actuales con lo que te presta actualmente, porque después eso Claro, cambia. claro. Lo que se hace es se toma, se retrotraen los valores al valor actual y se hacen las comparaciones. Cuando uno hace el análisis de una inversión, esto sí lo van a ver ustedes cuando vean, Elementos de finanzas. claro, y analicen la inversión, entonces ahí sí van a empezar a chequear estas cosas, a ver a qué tasa, ahí no me acuerdo cómo se llaman los nombres de las tasas que analizan, pero que están relacionadas Eso, con esto. el índice deuda equity, eso. Sí, claro. Pero está relacionado con esto, ¿eh? Con el apalancamiento que yo estoy haciendo de las inversiones, digamos, de salir a tomar dinero prestado. ¿Sí? Es decir, yo consigo un cliente que me paga 30 pesos por los 100 que le presto y yo puedo tomar a 20 pesos la plata, ese sería el negocio. ¿eh? Yo sin poner nada, estoy, porque yo estoy, en este caso no es mi activo, sino que son mis relaciones, hacen que yo consiga clientes que me pagan 30 pesos por 100 pesos y yo pida la plata prestada a 20 pesos. ¿Sí? ¿Se entiende?
Sí, Ese sí. sería el apalancamiento. Bueno, entonces, para concluir, se analizan tres aspectos: el aspecto patrimonial, el aspecto financiero y el aspecto económico. En el aspecto económico se analiza la rentabilidad que tiene el patrimonio neto, la rentabilidad que tienen los activos totales, y ahí se puede hacer esta relación de apalancamiento para ver si la empresa aprovecha o no está aprovechando el apalancamiento. Ya te digo, si es una empresa muy conservadora, prefiere manejarse con capital propio. Generalmente las grandes empresas aprovechan el crédito. ¿Por qué? Porque se apalancan en negocios que tienen buena rentabilidad, ¿m? Que les alcanza para pagar lo que piden prestado y quedarse con plata. En el fondo es trabajar con plata de otros, porque yo tengo un negocio que me genera más dinero, más ganancias que lo que me sale tomar plata prestada. Sí, ahora, si es al revés, si yo tengo un negocio que no me genera tanta ganancia, no puedo salir a tomar plata prestada, salvo que esté ahorcado financieramente. Pero ahí hay que hacer todo un arreglo de mis finanzas para mejorar la situación o revertir la situación. ¿Mm? Bueno, le subo la filmina, le subo el material este. ¿Sí? Con esto terminamos. Bueno, Luis, ¿no sabe qué día va a dar la clase Anabela de práctica? Vos sabés que no hablé con ella porque hoy me enteré que el martes es feriado, ¿no? ¿O Ni estoy idea. equivocado? El martes que viene. O el lunes, el Creo, feriado, no, no sé. bueno, no, sí, el lunes feriado sería el martes. Y el ¿Quiere que me jueves que, fije en el calendario? fíjate, me parece que lunes y martes son feriados, porque martes 8 es el Día de la Virgen y el Mm, 7 es puente. Es Acá estoy entrando. fin de semana largo este, Sí, 7 y 8 feriado. claro. Así que es muy probable que lo dé el miércoles a la clase. ¿Mm? Bueno, Y yo le subo el material este, ¿sí? Bueno, espero la próxima vez que nos veamos que sea personalmente, bueno, Luis. en la facultad. Gracias por todo. Chao, chao. Hasta luego. Chao.